Hola amigos, buenos días, no sé Dios, todo su santo reino, nuestro patrón San Pablo y que la Santísima Virgen del Valle Coronada, alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, bajo su manto celestial, les proteja, les bendiga, les cuide y les dé muchísima salud. Amén. Bueno, espero que disfrutaran ustedes ayer del Belén, ¿no? De Santa Florentina. Pues como ese Belén hay energía muchísimo, bueno, en varias iglesias, en varias parroquias, en las casas particulares y demás. Que estamos a 22 de diciembre, son las 11:30 ya pasadas. El sorteo de lotería está bastante avanzado, supongo que ya habrán salido algunos premios. Algunos de ustedes estarán muy contentos porque le habrá tocado, así que enhorabuena y felicidades. Y posteriormente, bueno, como estará celebrándose hasta la 1 por ahí, a todos los que le toque, pues, adiós, hasta luego. Mi más cordiales enhorabuena y que disfruten con mucha salud junto con el resto de la familia lo que le haya tocado. Y a los que no les haya tocado, bueno, pues nada, no pasa nada, a seguir jugando, teniendo ilusión y demás. Pero no olviden que lo más importante, con o sin dinero, es la salud y la familia y los amigos. Ese patrimonio, eso además no lo compra el dinero. Eso, si uno lo tiene, ya tiene uno toda la suerte del mundo. Bueno, como estaba diciendo, hoy vamos a hacer un vídeo desde esta zona de Écija, desde este edificio religioso, desde la parroquia de Nuestra Señora de Santa María. Hola, Padre José Luis, ¿qué pasa? Buenos días, no sé Dios. Estamos, así que vamos a darle la vuelta para que ustedes vean. Aquí estamos. Ahí, están viendo ahí el monumento a la Virgen del Valle. Y ahora vamos a ver parte de la iglesia. Vale, ahí está la portada. Y nos va a acompañar Mila Parrado, que es una persona experta en turismo. Lógicamente yo siempre me busco a buenas personas que tienen experiencia y conocimiento, porque como yo soy tan torpe, yo lo único que hago es poner la cámara y hacer algunas preguntillas que supongo que son las que siempre le surgen a ustedes. Bueno, pues aquí está ya Mila Parrado. Hola Mila. Hola, encantada. Encantada, un placer. Si eres tan amable, te pones el micrófono de forma que... Ahí, correcto, perfecto. Vale. Bueno, Mila, pues 1.000.000 de gracias, como siempre digo a todas las personas que tienen la amabilidad y la deferencia de acompañarme en todos los monumentos que llevamos visitando ya varios meses, para que todos los écijanos que están fuera y dentro, porque un día me dice un curioso y dice: oye, Rafael, ¿se dirige usted a todos los écijanos de fuera y a los de dentro? Pero mire usted, yo es que llevo 10 o 15 años en Écija y yo me siento ya écijano. A ver si algún día me miente usted en los vídeos a los que estamos viviendo en Écija, que ya la llevamos en el corazón, porque la verdad que Écija, apártate Mila, que nos van a pillar aquí. Aunque esto es zona, dice, es que Écija enamora y la verdad que la llevamos en el corazón. Bueno, pues le estaba diciendo a todas las personas que están viendo este vídeo que estamos en un edificio muy emblemático, muy particular, en una zona de Écija, porque tiene su plaza, tiene esta torre que es maravillosa, tiene el templo que también es muy bonito, más todo lo que tiene el templo, que tú nos lo vas a explicar con tu sapiencia y tu conocimiento extraordinariamente bien. Pero como yo siempre hago, yo siempre empiezo porque las personas que están en su casa y están fuera, pues que sepan quién es la persona que nos va a dirigir y nos va a comentar esto. Es Mila Parrado, yo sé que eres licenciada en Historia del Arte, corrígeme. Obviamente. Que forma parte de Citur, ¿no? De una empresa de guías turísticas que hay en Écija. Y bueno, no sé, dime algo más de ti, algo más de... Pues nada más, que me gusta mucho esta profesión porque al ser écijana y al ser historiadora del arte, pues tengo la suerte de desarrollar mi profesión aquí cerca de tantos monumentos que tiene esta ciudad.
y me siento muy afortunada por eso, por poder trabajar en mi ciudad y haciendo lo que me gusta, que es enseñar el arte tanto a los écijanos como a los grupos de amigos y turistas que vienen a conocer Écija. Y en este caso especial y excepcionalmente para todos los écijanos que están fuera y para todas las personas que están enfermas o que están en hospitales y que ven todas estas las redes sociales estas. Bueno, pues sin más preámbulos, si te parece, pues sí, ya tuyo es, háblanos de la torre, de la portada, de la iglesia en general, del edificio, de qué siglo es, de qué siglo no es. Normalmente siempre que enseñamos la iglesia empezamos por aquí, por la monumental fachada, y hablamos un poco del contexto histórico de este templo. Este templo, sus orígenes, nos tenemos que remontar a la etapa medieval, en concreto al repartimiento de la ciudad. Ya en otros vídeos quizás han comentado que Fernando III, San Fernando, fue el que reconquistó Écija en 1940. Años después se hizo un repartimiento entre los nobles caballeros que habían participado en esa conquista y ya desde ese momento se asientan muchas casas nobiliarias importantes en Écija, atraídas por la agricultura, y también muchas órdenes religiosas. En el repartimiento se establece que Écija va a tener 4 collaciones, 4 barrios principales, cada barrio con una parroquia principal. Esas 4 parroquias se colocan además en 4 puntos cardinales distintos para formar en planta la cruz de Cristo. Esas 4 parroquias siguen existiendo, son Santa María, que estamos delante, la iglesia de Santa Bárbara, que ya no es parroquia, la iglesia de San Juan y la iglesia de Santa Cruz. Pues bien, esta iglesia, la iglesia de Santa María, en sus orígenes tenemos que imaginárnoslas como una iglesia de estilo gótico mudéjar, parecida un poco a la iglesia de Santiago o a la iglesia de San Gil. Lo que ocurre es que esta iglesia, como otras muchas iglesias écijanas, está formada en el siglo XVIII. Está formada en el siglo XVIII, ¿por qué? Por algo que sonará mucho en los vídeos, que es el terremoto de Lisboa, que aconteció en 1755, y eso hizo que la mayoría de los edificios y los templos écijanos se reformaran. También coincidió en un momento de apogeo económico para Écija, en el que hubo buenas cosechas, hubo un momento para hacer este tipo de obras, y por eso la mayoría de las iglesias écijanas se reformaron en el 18. De ahí que de la iglesia medieval no quede nada, y lo que vayamos a ver es una iglesia de este siglo. La iglesia es diseñada por Pedro de Silva, esa es otra constante de las iglesias écijanas, son diseñadas por Pedro de Silva, también interviene José Álvarez, interviene Antonio y Ambrosio Figueroa, que eran arquitectos de la Catedral de Sevilla. Ellos son los que hacen los planos, las trazas, pero realmente después quien construye los templos y los que le dan una importancia personal al trabajo del ladrillo, que es el material característico en Écija, son maestros mayores de aquí, que le dan eso, una personalidad característica a estas iglesias. Alarife o maestros mayores que intervinieron en esta iglesia, pues el maestro Páez de Carmona o el maestro Fernando Martín Bizarro, que también os sonará de otros vídeos, porque estos alarifes, estos maestros trabajaron en San Juan y en otras iglesias écijanas, al igual que los maestros mayores de Sevilla. Pues bien, detallando ya o describiendo elementos de la iglesia, nos vamos a centrar en la portada. La portada es magnífica y es muy original, es una doble portada, es la única iglesia en Écija que tiene esta especie de porche o 2 portadas. La portada exterior originalmente tuvo en lo que es la arquivolta del arco una inscripción que pone Asunta María in Caelum, en el cielo. Tendría mucho más color esas letras, y eso es una constante que vamos a ir repitiendo a lo largo de la visita, y también para que los propios écijanos y los écijanos que estén fuera lo sepan. La arquitectura barroca écijana tenía mucho más color, tenía mucha más decoración, más viveza. Y como digo, ahí se vería originalmente las letras con mucho más viveza. Se remata con un arco muy original y una escultura de la fe, de la simbología de la fe. Y también debajo vemos unos elementos en ladrillo con el anagrama de la Virgen María, la A y la M, con una corona sobre ese anagrama. Se repite en muchas iglesias. Se repite muchísimo, en iglesia y también en convento, ¿no? En convento e incluso en arquitectura civil. Por ejemplo, el Palacio de Peñaflor tiene ese anagrama enmarcado en un rosario en piedra. Lo que es la portada en sí de la iglesia, pues tiene el diseño de la familia Figueroa, de Antonio Figueroa, una portada con elementos de rocallas vegetales que van decorando todo lo que es el vano en sí.
hay una pequeña hornacina con la Virgen de la Asunción, y es que realmente la parroquia se llama Santa María la Asunción de Nuestra Señora, es decir... No es Nuestra Señora, no es Parroquia Santa María Nuestra Señora. Todo el mundo dice Parroquia Santa María, pero yo digo Parroquia Santa María Nuestra Señora porque hace muchos años estuve trabajando en una imprenta, claro, y tenía que hacer partes de boda, etapa de primera comunión, esquela, y claro, y es parroquia y todo el mundo y es Santa María Nuestra Señora. A lo que pasa es que tú ahora le añades realmente, vamos a acercarnos ya a Asunción, que es su como su primero, nombre. ¿no es Parroquia Asunción de Santa María Nuestra Señora? No. Yo decía Asunción de Santa María Nuestra Señora, sí. Pero también he leído Santa María Asunción de Nuestra Señora. Ya. Asunción es lo que ocurre que popularmente es Santa María. Sí. Y en la hornacina vemos esa imagen de la Asunción. Y volvemos a ver el escudo o el anagrama de la Virgen María, AIM, y como vemos, si nos vamos acercando, tenía color, es decir, estaba decorado. Sí, es verdad. Voy a señalar con el puntero, tiene unos elementos de color púrpura, y es que, como digo, vemos la fachada, los edificios con colores sobrios, en blanco, tonos beige, pero originalmente tenía mucho más color, que es algo que caracteriza al barroco, y aquí vemos esos elementos decorativos. Y aquí algo que tenemos que señalar es el cancel. Si bajamos un poco, el cancel de madera es uno de los más importantes en Écija. Siempre explicamos a los grupos que en Écija hubo 3 gremios muy importantes: el del yeso, el del ladrillo y el de la madera. Y aquí vemos un claro ejemplo de buen trabajo en ebanistería, porque este cancel es muy bonito o es muy característico por los elementos vegetales, así como por la forma semicircular tan original que tiene. Buenos días. Pues otra mila. Sí, otra mila, sí. Pues vamos a... Esto lo que hay ahí es esto es una Inmaculada, ¿no? Sí, es una representación de la Inmaculada, y podemos ver la inscripción. En agosto de talleres 1615, ¿no? de talleres de Triana. En agosto de 1615, el cabildo de esta muy noble, muy leal, constante, real y fidelísima ciudad de Écija hizo la promesa, voto y juramento de creer, enseñar y defender el misterio de la Concepción Inmaculada de María. Buenos días. En otros vídeos, seguramente cuando habéis estado en la iglesia de los Descalzos, pues se ha resaltado la importancia de creencia de la Inmaculada y del voto concesionista. Que hace 2 años precisamente se celebró el año jubilar concedido por el Vaticano. Y aquí ya es un azulejo de nuestro Padre Jesús cautivo. Que tiene mucha devoción, me he dado cuenta que junto con el Cristo de la Salud tiene mucha, bueno, todos tienen mucha devoción porque cada acto de los Cristos es muy, cada uno, pero que este Cristo yo no lo sabía, pero hace recientemente me enteré porque vi entrar muchas personas. Yo estoy todo el día andando por Écija y vi entrando muchas personas, algunos no, que voy a ver al cautivo, que voy a ver al cautivo, que voy a ver al cautivo. Y por lo visto el tema de salud también. Tiene muchísima, y además precisamente los viernes es el día, especial dedicado igual que el Cristo San y los viernes también. Sí. Y como podemos leer ahí, este azulejo se colocó con el motivo del 50 aniversario fundacional de la hermandad, se colocó en el 2006. Precioso también el azulejo. Antes de seguir voy a enfocar el cancel, pero que me se ha olvidado darle las gracias al señor prefítero, a don Francisco, por la amabilidad, la gentileza de permitirnos hacer este reportaje en su iglesia. Ya me dio permiso en su día para subir a la torre, pues yo me subí a 6 torres de Écija, y la verdad que en Écija, tú lo conocerás igual que yo, tenemos un clero fantástico, ¿eh? Sí. O sea, dice, ¿qué dedo de la mano me corto? Son todos maravillosos. Así que, don Francisco, muchísimas gracias, porque además me ha dado permiso la misma mañana para los descalzos. Eso es. Y además decir algo sobre el clero, que muchos grupos cuando vienen se quedan sorprendidos de la cantidad de patrimonio que conserva la ciudad, las iglesias, que se conserva, como vamos a ver en esta iglesia, en muchos enseres, en la sala de Taca. En Santa Cruz ocurre lo mismo con su museo sacro, y eso gracias a la labor del clero, de los sacerdotes y párrocos que han estado en la
en estas iglesias, velando por ese patrimonio y haciendo cada vez más viable que se conozca, sacando las piezas de las vitrinas, como vamos a, de las vitrinas de la sala, haciendo que se conozca. Y mira, con tu permiso me voy a acordar que en ningún vídeo lo he dicho y todavía no me han dicho nada, no me han reñido, de los sacristanes. Exactamente, aquí tenemos a Jesús, porque de Cáritas y de eso me acuerdo siempre, lo de Cáritas y todo lo que forma parte de la feligresía, pero los sacristanes es la primera vez que... Pues, bueno, y este es el original, ¿no? El cancel, este es el original. La verdad que está muy bien conservado. Está muy bien conservado, tiene elementos barrocos, también incluso ese casquete recuerda un poco al arte mudéjar. Al mudéjar sí, pero está conservado porque yo he visto los demás mudéjar y cómo termina el arco este. De verdad que creo que no hay una iglesia igual, y es única. De cancel aquí en exactamente, el cancel es el más bonito y el más importante de las iglesias écijanas. Y es muy bonita su visión, exterior como interior. Una vez que estemos dentro veamos esa forma semicircular, veamos unas esculturas que tiene arriba y desde el altar mayor tiene una visión única esta pieza. Me acuerdo yo cuando me casé, yo me casé el 3 de septiembre de 1977, ha hecho 40 años. Y don Esteban, que en gloria esté, me dice, Rafael, yo tenía relación con la imprenta con él, porque además fue cuando se estuvo haciendo lo de las escuelas parroquiales de Santa María, en negociación con los salesianos, en fin, que tenía con él mucha confianza, ¿no? Y cuando me casé, pues claro, me casé en esta parroquia, me dice, Rafael, que vaya a llegar tarde, que vaya a llegar tarde porque a las 9 tengo una misa, que vaya a llegar tarde. Y fíjate que llegué 15 minutos antes, no estaba ni la iglesia abierta. Y vino corriendo de ahí de donde vivía, vino corriendo. Rafael, te dije que viniera temprano, pero no tan temprano, hombre, no tan temprano. Digo que es una anécdota que me he acordado ahora, mira, por eso. Bueno. Pues vamos a pasar, ten cuidado de no tropezarte. Vale, gracias. Vamos a ver. Vamos, esta iglesia. ¿Enfocamos desde aquí, hacemos referencia o una vista general y ahora ya pasamos? ¿Está iluminado todo? No lo ha iluminado este hombre. Esta iglesia es que las vidrieras le dan poca luz, a diferencia, por ejemplo, el altar después se iluminará, se verá mejor. Antes de nada, explicar un poco la planta de la iglesia. Es una iglesia de tres naves, de planta rectangular. La nave central se cubre con estas bóvedas de cañón y con arcofajones, y las bóvedas laterales las naves laterales con bóvedas vaídas. En el crucero hay una gran cúpula de media naranja que ahora veremos. Y en cuanto al estilo, la iglesia se termina en estilo neoclásico, con un estilo sobrio y sencillo. Lo que ocurre es que este estilo neoclásico se enmascara con elementos barrocos, tanto con retablos de este estilo, como con las pinturas que comentaremos que son fruto de la intervención que hubo después del incendio en la década de los 90, que después de ese incendio pues lo que es la vista de la iglesia cambió bastante. Mucho. Y se enriqueció algunos aspectos, como la cúpula con las pinturas que veremos después. Y don Esteban buscó muchos recursos, mira. Sí, mucho. Y es el resultado del templo que estamos viendo. Vale. Si quieres vamos a pasar por aquí, vamos a ir comentando distintos detalles de la iglesia. El cancel otra vez lo destacamos, por aquí se ve la forma del sacristán Jesús, magnífico sacristán. Saludos a los exijanos de por ahí, hombre, a los de aquí. Ahora nos hemos acordado de los sacristanes, porque le he dicho a Mila, digo, está en toda la iglesia y nunca he saludado a los sacristanes. Pues son imprescindibles para la iglesia. Hasta luego, muchas gracias. El cancel, magnífico. Aquí vemos esa forma semicircular, las tallas que rematan esa forma semicircular, los elementos de madera que van decorando estas curvas, el vidrio que se coloca en la madera. Y si quieres nos acercamos a ver. Tú mandas, tú me dices, Rafael, tira para acá, tira para allá. Estos elementos, estas fallebas que son importantísimas en las puertas écijanas y, como digo, el gremio de la madera de Écija es que fue muy importante y las puertas son un claro ejemplo. Estos elementos... ¿Esto será original y todo? Sí, claro, son originales. O sea, que no está restaurado, vamos.
Se restauraría, pero sí. la teoría pieza, ¿de qué siglo me has dicho que era? Del 18. Del siglo XVIII. Estas piezas se conservan tanto en este tipo de puertas eclesiásticas como por ejemplo la puerta del Palacio de Peñaflor, también tiene estos elementos de metal que hacen un sistema de cierre sí. estupendo para la conservación de estas piezas. La verdad que está fantástica, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te pillo fuera de juego y dirás, Rafael, esto es una visita guiada muy complicada para mí, a lo mejor. No, es que se me ocurrió ahora. Sí. La iglesia más antigua y más moderna, todas son del siglo más o menos tal, pero tú tienes datos, sabes, de cuál fue la iglesia que se hicieron primero y cuáles fueron las últimas. Hombre, el primer templo de la ciudad, siempre se ha hablado de la iglesia de Santa Cruz. Santa Cruz fue el primero. Fue el primer templo paleocristiano, fue un templo que, si pasamos por allí está la placa del siglo VI, pero se hicieron unas excavaciones, que esas excavaciones están paralizadas, en la que se preveía que se iba a encontrar la planta de una iglesia paleocristiana más antigua. De hecho, en Santa Cruz se conserva el sarcófago del altar mayor, que lo explicó Enrique Cardero, que es del siglo V. Que lo que ocurre que de esa etapa no queda nada en la iglesia, quedaría, como digo, si se excava en las excavaciones que hay en la parte de la torre, en el solar de la torre, se encontrarían quizá eso, la planta. Pero en cuanto a templo, la iglesia de San Gil, la iglesia de Santiago, pues son las que conservan las naves más antiguas. O sea, podemos decir que en 100 años se hicieron todas las iglesias de Cia, los conventos, más o menos. Aproximadamente 100, 150 años. No tanto, ¿no? Tenemos que hablar de evolución, una evolución de templo. A partir de 1240 es la fecha clave, siglo XIII, que se reconquista la ciudad y vuelve a ser una ciudad cristiana. ¿Que hubo templos anteriores, antes de la llegada de los musulmanes? Pues hubo, como te digo, estaría el templo de Santa Cruz, incluso en la plaza de, lo que hoy es la plaza de España, también por las excavaciones que se hicieron. También hablamos siempre del cementerio musulmán, pero también encontraron enterramiento cristiano. Y hubo, como digo, templos anteriores, pero tenemos que hablar del parón musulmán, del 711. Pasa igual que Santiago era lo que era y después se hizo la iglesia, la Victoria, exactamente. Vale, estupendo. Entonces hay que hablar de una evolución. Pues vamos a pasar a ver esta pieza, hablando de eso, de la evolución. Amigo Vallejo, qué bueno era amigo Vallejo. Bueno, y de ahora don Juan José también. De la evolución de la iglesia, siempre hablamos de la iglesia del 18, pero aquí tenemos un resto medieval. Esto es un púlpito. Es un púlpito que hola, don Ángel, buenas tardes, señor arcipreste. Es un púlpito que algunas veces pasa desapercibido por los propios exijanos, pero es un púlpito muy importante para la iglesia. Es un púlpito que, como podemos leer, en él predicaron muchos varones apostólicos, que voy a ir leyendo, que misionaron esta muy noble y muy leal, constante, real y fidelísima ciudad de Écija, entre los cuales se cuentan San Vicente Ferrer y los beatos maestros Juan de Ávila y Diego José de Cádiz. San Juan de Ávila fue muy importante para la ciudad. Sancha Carrillo, la historia de Sancha Carrillo, que cuando acá hay Santa Cruz, pues la contarán con la Hermandad del Silencio y la imagen del Nazareno, pues San Juan de Ávila fue decisivo para la historia de Sancha Carrillo. Y aquí en concreto lo que vamos a contar es el milagro de San Vicente Ferrer, que acontece aquí en esta iglesia. San Vicente Ferrer, patrón de los valencianos, estuvo en esta iglesia y se dice que estando en el púlpito dando misa acontece un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que una de las puertas de la iglesia, imaginaros una puerta de este tamaño, se cae y aplasta a una judía que estaba escuchando la misa. Se dice que estaba mofándose un poco de las palabras del santo, y al caerle la puerta, pues claro, San Vicente para la misa y pide ayuda para que más fieles le ayuden a levantar la puerta, creyendo que la judía iba a estar muy mal herida o iba a estar muerta. El milagro fue que la judía estaba intacta, no le pasó nada a pesar de que la puerta le cae. Y en ese mismo momento, una vez que se le quita la puerta, esta judía se convierte al catolicismo. Entonces, este milagro
que acontece aquí en Écija está representado en una colección de cuadros que hay en Italia, en Roma, en la que se representan distintos milagros de San Vicente. San Vicente hizo varios milagros y se representa en uno de esos cuadros la iglesia de Santa María y el milagro de la puerta. Entonces el púlpito por detrás tiene la escalera, lo que pasa que desde aquí no se ve, pero por aquí tiene la escalera y hasta aquí se subiría. Como veis, el elemento artístico no tiene, pero es muy importante es verdad, pero entramos, por la historia del milagro. He entrado yo, fíjate si he entrado yo en esta iglesia, pero nunca me había percatado de la historia que estás contando. Pues aquí también voy a contar otra... Vente a la derecha que está más en Vamos a ponerlo por aquí. Gracias. Esta pieza, esto es un tenebrario, también lo destaco porque ya quedan muy pocos tenebrarios en las iglesias écijanas y era un elemento que se usaba antiguamente mucho. Este se restauró precisamente para que no se perdiera. Es un tenebrario. Perdona que te interrumpa. Hay una cosa parecida a la Catedral de Sevilla. Sí, ¿no? claro, está el tenebrario de la Catedral de Sevilla. Es muy grande, que me llamó mucho la atención, de estar Corpus Christi allí. Es así, ¿no? Sí, gracias. Mirad, los tenebrarios los tenían todos los templos porque se usaban en Semana Santa, en el oficio de tinieblas, que era un oficio en el que se iba leyendo distintos salmos. Y una vez que se leía un salmo se apagaba una vela, porque realmente lo que es el tenebrario es un candelabro. Tiene 15, normalmente tiene 15 espacios para colocar las velas. Ahí, ya está. Y la última vela que se apagaba era esta. Como digo, se usaban en Semana Santa, en esos oficios, en oficios de tinieblas, y respecto al de la Catedral de Sevilla, como dato curioso, es enorme el tamaño. ¿Por qué? Porque la Catedral de Sevilla tiene unas proporciones tan grandes que cualquier objeto que se coloque allí queda pequeño. Y entonces, es plateado, ¿no, Milán? ¿Recuerdo? No, estoy yo tiene elementos de plata, tiene unos soportes más trabajados, digamos, de madera, y seguramente tendrá incrustaciones de metal. Este tenebrario es precioso. ¿No se utiliza? Y ya no se utiliza, pero como digo, antiguamente se utilizaban. Detrás de los tenebrarios hay mucha simbología, porque hay 15 velas, la simbología de la Santísima Trinidad con el triángulo. Por las demás iglesias no lo he visto yo. No, yo creo que es que no se conservan, yo tampoco. Yo no lo veo, ¿verdad? Igual que hay iglesias que hay coro, ¿qué tal? Pero no es la primera. No sé si estarán a lo mejor guardados, pero... Y aquí vemos un retablo, que es un retablo que cobija en la hornacina central una imagen de un Cristo azotado a la columna. Es un retablo que por su decoración, los estípites, que son estos elementos de aquí, es una pieza del 18. Pero aquí lo que voy a contar, que originalmente este retablo cobijaría una imagen de San Juan Nepomuceno. ¿Y eso por qué se sabe? Por los tondos que están aquí, por estos relieves. Aquí lo que se cuenta, tanto en este relieve como en otro que voy a señalar ahora, es la historia de San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno es el patrón de Bohemia y fue confesor de la reina, y es lo que está representando esta escena. Está San Juan Nepomuceno confesando a la reina. Sabemos que es la reina porque aquí está la corona. Pues bien, el rey, el marido de la reina, quiso saber los secretos de confesión de la reina, pero San Juan Nepomuceno no los contó. Entonces murió condenado a ser tirado por el puente de Praga, el puente de Carlos, un puente que aquí se representa en este otro relieve. Lo tiraron al Moldava, y es lo que se está representando en esta escena. También detrás de los secretos de confesión también hubo una lucha de poder allí en Bohemia, lo que sería hoy la actual República Checa, y eso lo comento por varios motivos. La representación de San Juan Nepomuceno se repite en muchas iglesias. En el Hospitalito hay un cuadro con esta escena, y una imagen de San Juan Nepomuceno la encontramos, por ejemplo, en la iglesia de San Juan. Y también quiero comentar con este hecho que la mayoría de las iglesias pues se van transformando, van moviendo los retablos, van moviendo las imágenes, y se pierde el mensaje original iconográfico de las iglesias. Por eso es muy importante documentarnos, intentar conservar cómo estaban originalmente los templos, que es algo que en Écija tenemos una iglesia que sí se conserva, que es la iglesia de los Descalzos. La iglesia de los Descalzos, con la restauración integral que se hizo, pues intentó dejar todo
cómo estaba en el siglo XVIII. Entonces, algo que siempre le explicamos a los grupos cuando van allí es que están viendo lo mismo que los ojos de los carmelitas del XVIII estaban viendo. Eso para esto tirarían de los libros, claro, de dibujos, exactamente, planos, que se conservarían, claro, en el Instituto del Patrimonio fuentes documentales, Histórico, IPH de Andalucía, ¿no? El Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz. Eso, gracias. Y otra historia que vamos a contar en relación con la devoción popular de Écija es esta imagen de San Francisco Javier. Sí, porque he visto una señora aquí poner unos ramos. Viene muchísimo a rezar esta imagen. San Francisco Javier se le suele pedir salud, se le suele pedir trabajo. Y antiguamente se llevaban la imagen. Cuando encontrabas trabajo lo devolvía. Eso es algo que se hacía también cazas, con, ¿no? Exactamente. A San Martín de Porres, yo recuerdo que había una que iban a las cazas. Pero vamos, que lo quitaban pero furtivamente, es decir, que abrían y se lo llevaban. Que no era... Era como los niños de San Antonio, que también algunas veces lo quitaban, se lo llevaban sin permiso. No, en este caso que yo recuerdo cuando era chiquitillo lo llevaban, las personas lo llevaban y tal, pero era, vamos, que no era quitado, extraído. Pues en este caso, una antigua imagen que había de San Francisco Javier, que si estaba pintada, se la llevaron y no la devolvieron. Por eso se sustituye por esta, que no está ni terminada, como veis, con unas piezas parece de terracota, por si alguien se la vuelve a llevar, que no se lleve una obra de gran valor. ¿Y dónde está entonces? No... La otra desapareció y no volvió. Tiene eso, se le echan monedas y se le echan normalmente muchas peticiones. Hay muchos papelitos normalmente. La moneda se la echan por la rendija. Por la rendija y los papelitos también. Muy bien, pues muy interesante. Es un santo muy pequeñito y tiene muchísimas devociones. Ya me he dado cuenta, haciendo reportajes se han acercado 3 o 4 señoras y le han traído ramos de flores. Pues yo no lo conocía. ¿Cuántas cosas me estoy enterando? Bueno, se están enterando ustedes, pero yo el primero. Por aquí, antes de... aquí vemos un enterramiento, como veis, muy antiguo, del siglo XVII. Aquí viene la fecha de Fernando. Aquí se ve la fecha, 1629, y esto lo comento porque en distintas oquedades de este tipo hay estos enterramientos. Después comentaré unos sepulcros medievales muy bonitos que se conservan en el Perdona, templo. Mila, ¿don Esteban va a venir aquí? ¿Tienen tu constancia? Cuando cumpla los años pertinentes, no sabes. No lo sé, supongo que sí, pero yo no lo sé. He escuchado, hay voz popular que parece ser que sí. Se lo podemos preguntar a don Francisco. No, parece ser que sí, pero bueno. Y esta imagen es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, una obra de Cayetano González. Impresiona, Es una talla preciosa, una talla completa que tiene la peculiaridad que tiene la corona tallada en el rostro. Y como estáis viendo, viene muchísima gente a rezar a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Se le tiene mucho cariño, mucha devoción y... Está muy bien por la hermandad y por... Y después veremos la Virgen de las Lágrimas, la Virgen de las Lágrimas que la acompaña así, el retablo, un retablo clásico barroco del XVIII, volvemos a ver los estípites, estos elementos de aquí, decorado con pan de oro y estos elementos... Que yo me estoy enterando que son estípites con estas visitas, yo antes yo decía la columna. Sí, es algo muy característico del barroco andaluz y del barroco sevillano, y por eso los historiadores lo solemos destacar. Y Mila, perdona, del barroco ciano, porque creo que en su momento Écija marcó una importancia porque llegó a denominarse el barroco ciano, no fue una ciudad a nivel andaluz que se conocía como la ciudad del barroco y después quedó como el barroco ciano, ¿es así? Corrígeme. Sí, porque el uso de los materiales, del ladrillo, la forma ascendente que se usan en las torres, los retablos, pues algo que influenció a ciudades cercanas y algunas más lejanas. Y también, como digo, el siglo XVIII fue un siglo bueno para la economía ecijana y por eso al haber muchos encargos, artistas de fuera vinieron a Écija atraídos por la multitud de encargos. Pues vamos a pasar, si quieres, al patio, que es una... o sea, nos vamos a desviar para la parte para entrar del museo, a la capilla sacramental, sacramental para la capilla y después. ¿Permiso? Vamos a pasar por aquí a... Hola, Antonio, buenos días. Vamos a pasar primero a la capilla y después comentamos el patio. Vale. A iluminarla, ¿no? Bueno, muy amable. Es que
me estoy encontrando por todas las parroquias, iglesias, gente amable, vamos, qué rauda, qué grande. Muchas gracias. Oh, señores, esto no lo esperan ustedes, bueno, porque es decir así, pero lo que no, ay, qué bonito. Esta es la magnífica capilla Mira, sacramental. mira que se ve así, Que tiene la iglesia de Santa María, que es una de las joyas de este templo. La capilla sacramental, como su nombre indica, es la capilla donde está el Santísimo, que es uno de los lugares más importantes, como estábamos hablando antes, de las iglesias, de los templos. Este es el lugar más importante del templo, por eso es el lugar que más se decora. Es una capilla que se compone de una sola nave, en la que vemos vamos a ir voy destacando lo que está enfocando. Las pinturas son magníficas, las pinturas son obras del maestro Joaquín Ojeda y el maestro Ricardo Coma. Son unas pinturas neobarrocas, es decir, son del siglo pasado, a mediados de los 50, de 1950, pero eso imitan el barroco de la ciudad. Esto es pintura, como digo, pintura al fresco. En otras iglesias de Cijana, como la iglesia de los Descalzos, pues vemos elementos de yeso. A pesar de que son unas pinturas relativamente recientes, son unas pinturas magníficas que hacen que esta capilla, algunos turistas cuando vienen les hacen referencia, les impresiona a todo, la entrada. Y muchos dicen que se podía llamar la capilla Sixtina de Andalucía o de Sevilla. Y yo lo digo porque no tenemos que tener, digamos, miedo a las obras recientes, muchas veces, como algo sea reciente, el siglo pasado, pues no se valora. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es de que cuando pasen 100 años, ya va a tener estas pinturas varios siglos, y hay que respetar todos los estilos y todas las aportaciones de todas las épocas, es decir, desde la más antigua hasta la más contemporánea, y más si son pinturas de esta categoría, de este nivel, que se hicieron con mucho cariño, y en el que además se colocaron algunos detalles que se conserva en la propia iglesia, es decir, en algunas escenas, ahí vemos una última escena. ¿Estos son? Papas y los apóstoles. Hay apóstoles, hay papas, escenas religiosas, como son la última cena y una bendición. Allí tenemos una anunciación. El ángel de la anunciación va con una casulla que se conserva en la iglesia, si nos vamos acercando por aquí. Yo lo conocía, Joaquín Ojeda. Y aquí estos elementos. Esto se pintó en el año 70, por ahí me parece a mí. Sí, unos 70, o incluso un poquito antes, a lo mejor 60, empezó la intervención, y después también hubo una intervención con el incendio que ahora comentaremos. Cuando yo recuerdo aquí los andamios y pintando y además la azulejería es muy bonita, azulejería de talleres de Sevilla, de Triana. Y si enfocamos al retablo, también es muy original. El retablo es un templete que originalmente estaría colocado de tal forma que veríamos los cuatro frentes, es decir, veríamos la parte delantera, la parte lateral y la parte trasera. Como tres dimensiones. Sí, como la capilla del Rosario, una de la Virgen del Rosario, no está así también. Algo parecido, salvando las distancias, al baldaquino que, por ejemplo, se encuentra en el Vaticano, es decir, que sería un templete en el centro de una iglesia. Originalmente quizás estuvo en la nave central de esta iglesia, o también se vincula al convento de los jesuitas de Écija, al convento que estaba en lo que hoy día está en el solar, que hoy día está en la plaza de Abasto. Los jesuitas de Écija, el convento de la Compañía de Jesús, pues desapareció en la ciudad, pero para que todos los écijanos lo sepan, donde hoy estaba la plaza de Abasto estaba ese convento. Entonces es un retablo muy original, hecho con este epítete que estamos comentando, decorado con diversos profetas, y como vemos se queda un poco encajonado en lo que es la cúpula de esta capilla, porque repetimos, originalmente no fue hecho para estar en este lugar. En el centro vemos un templete precioso que imita al templete, digamos, exterior, pero a menor escala, coronado con la fe, y dentro la imagen de la Inmaculada, una virgen, una talla que se vincula al círculo de Duque Cornejo,
una talla con un rostro muy dulce, con una policromía muy rica. Vemos el paño de pureza con mucho movimiento, muy característico de las tallas muy barrocas. Bien conservada, ¿eh? ¿O está restaurada? Muy bien conservada, se restauraría está muy bien conservada, ¿eh? Esta es la que procesiona el día de la Inmaculada, es una talla muy querida, muy pequeña. Hace unos días, efectivamente, ¿no? Exactamente, procesionó hace el día 8 de diciembre. Sí. También es interesante lo que es el sagrario en sí, este sagrario de plata. Un poquillo. Vamos a pasar por aquí. Este sagrario de plata en que vemos estas columnas salomónicas, características del barroco. Parece la cúpula del Vaticano. No. Y efectivamente la cúpula es preciosa con estos elementos decorativos, con estos ángeles. Y también os comento que el retablo tiene más partes que se usan cuando aquí en Semana Santa se crea el monumento a la Semana Santa y vienen los adoradores nocturnos. Antiguamente la iglesia estaba abierta y se podía venir a cualquier hora a partir del Jueves Santo. Hoy día siguen viniendo los adoradores, se crea aquí ese monumento, lo que ocurre es que por motivo de seguridad la iglesia se cierra, pero en Semana Santa aquí en esta capilla es donde se crea el monumento a la Semana Santa. Y otra pieza interesante de la iglesia, que es una pieza que ha vuelto a la iglesia hace muy poco, que es esta imagen del milagro de San Pablo. Es una de las primeras tallas que representan el milagro de San Pablo de Écija. Pegar las manos, ¿no? Y ahora si queréis lo contamos, aunque en otros vídeos, en el vídeo de Santo Domingo, seguramente Eugenio lo explicó también, lo contó. Juan José Ojeda, el hermano mayor del Confalón. Porque Antón de Jona, en la casa estaba allí pegada a la iglesia, ¿no? Me dice Rafael, ¿dónde se viste hoy lo que la... Ahí vivía Antón de Jona, en esta casa. Y lo explicó, pero vamos, que si lo recuerda tampoco está de más. Pues el milagro o esta cena lo que se está representando es al apóstol San Pablo que le coge las manos al niño Antón de Arjona. Le coge las manos una noche que se le presenta en 1436 porque los exijanos estaban perdiendo las buenas costumbres, se estaban convirtiendo en un pueblo pecador, un pueblo que ya no iba a misa. Entonces el apóstol le dice al niño que le diga a los exijanos que vuelvan otra vez a misa y que se caractericen por ser buenos cristianos, que es lo que han sido siempre. Entonces el niño le dice al apóstol que cómo lo van a creer, que cuando lo cuente al día siguiente van a pensar que lo había soñado. Entonces San Pablo le coge la mano al niño, le ata los dedos, le hace un nudo, le dice, mira, muéstrale cómo te he dejado la mano a los exijanos y van a saber que algo sobrenatural te ha pasado y que es verdad lo que estás contando. Entonces él a la mañana siguiente contó lo que le había pasado, hicieron la procesión hasta Santo Domingo, y San Pablo, antes de nada, pues San Pablo no iba a dejar al niño con los dedos atados, le dijo que para que los dedos se le volvieran sanos y para que los exijanos lo creyeran, fuera a Santo Domingo a tocar una cruz milagrosa que allí había, una cruz de plata, que al tocar esa cruz los dedos se le iban a desatar. Entonces, por todo esa cruz, perdona, se la llevaron los franceses. Esa cruz es una cruz que se tuvo el día del milagro, los dominicos lo sacaron allí al altar, el niño tocó la cruz y los dedos se le separaron. Siempre se le quedaron un poco más gorditos para recordar el milagro y los hechos y que no se nos olvidara, digamos, el mensaje de San Pablo. Y la cruz desde entonces se tuvo como una cruz milagrosa que se llevó a batallas, a partos reales. Lo que ocurre es que eso con el saqueo de los franceses se pierde hicieron los conventos, sitios de pernoctar ellos y se llevaron piezas importantes. Corrígeme, creo que en España está reconocido el segundo milagro certificado de San Pablo y tal, ¿no? ¿O eso lo soñó yo? Es de los pocos milagros que está, digamos, certificado. Además, el cronista de 1436 fue contando todo lo que pasaba. Que no es leyenda y tal, o sea, que hay documentación física en documentos físicos y valga la redundancia de que es fehaciente eso. Y además, aquí cuando se hace cada 25 de enero la procesión, cuando se llega a la iglesia de Santo Domingo, se lee exactamente el cronista oficial actual, lee la crónica del cronista oficial de 1436. Y lo interesante de esta talla es que la representación del milagro de San Pablo, es decir, el apóstol cogiendo de la mano al niño,
se encuentran muchas iglesias, pero normalmente en cuadros, en relieve, en Santa Cruz, y aquí vemos una talla que, como digo, se ha restaurado hace poco, ha estado creo que 4 años en Madrid y ahora ya ha vuelto. La fecha, pues, es una talla que vemos unos volúmenes más con menos movimientos que el barroco, y sí. Lo vinculamos al milagro, porque se cree que fue una de las primeras representaciones del milagro, pues hablaríamos de una talla del siglo XV. Pero como ha llegado hace poco, pues no, vamos, que ha estado siempre aquí en la iglesia, pero hasta 4 años fuera restaurándose. Además, esta talla pues se cree que es una de las que primero procesionaron. Una vez que aconteció el milagro, pues ya se tuvo la costumbre de hacer la procesión todos los años. Entonces, hoy día se procesiona con una talla de San Pablo, que se encuentra en la iglesia de Santa Bárbara, pero originalmente se cree que se procesionaba con estas imágenes. Perdona, Mila, en algún momento de la historia, por lo he referido varias veces, tenemos que darle su sitio a San Pablo, porque está muy bien, la Virgen del Valle está bien, pero San Pablo yo creo que tiene una importancia y una relevancia en Écija, y sin embargo, tal vez sea, igual lo hablo desde el desconocimiento, que la Virgen del Valle, pues efectivamente tiene su procesión, y sin embargo San Pablo pues, está ahí, y los ecianos todavía, creo, yo no sé si en alguna época anterior, yo creo que debíamos de hacerlo festivo, igual que el Día de la Patrona. No sé si antiguamente era festivo, creo, bueno, ¿no? Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar, ahí hubo... era festivo, como pasa ahora, que cae el Día de la Virgen del Valle en domingo, pues entonces festivo el Día de San Pablo. Y hubo unos años por el 70, pues yo puse 70, y al final, mediados de los 70 o por ahí, antes de llegar a los años 80, que se decidió, supongo que por parte de los capitulares del ayuntamiento de aquella fecha, junto con el clero y demás, entiendo que sería así, si estoy equivocado, porque me disculpen, pero aquello fue durante 2 o 3 años, hicieron media jornada festiva del Día de la Virgen del Valle y media jornada festiva del Día de San Pablo. ¿Con qué objeto? Que íbamos a trabajar por la mañana, el día 8, y a trabajar el día 25 por la mañana, el día 25. Y la tarde salían las procesiones. Pero aquellos fueron 2 o 3 años nada más. Aquello se disolvió y ya siguió siendo festival más la Virgen del Valle, y San Pablo cae en domingo la Virgen del Valle. Y yo creo que debíamos de plantearnos, nos tenemos que plantear muchas cosas históricas, lógicamente, pero yo creo que debido a la importancia del apóstol San Pablo y su presencia en Écija, creo que humilde y modestamente, de alguna forma, a través de las asociaciones vecinales, de las instituciones, de las eclesiásticas, un movimiento para que el Día de San Pablo llegue a tener el mismo protagonismo que tiene nuestra Santísima Virgen del Valle. Así lo pienso. Y posiblemente habrá opiniones para todos los gustos. Hace unos años, ya bastantes años, se hizo la celebración del año jubilar paulino, y vinieron muchísimos grupos de muchas ciudades a hacer unas visitas, que eran las visitas paulinas, en las que se hacía una peregrinación. Y se contaba el milagro de San Pablo, y se veía en las iglesias de Écija, y eso atrajo muchísimo turismo. Quiero decir que, además de la importancia histórica y religiosa como recurso más para la ciudad. Que yo me acuerdo, yo creo que Madrid, que es festivo el Día del Patrón y el Día de la Patrona. Sí. Yo perfectamente, el Día de la Feria, bueno, pues claro, que le guste mucho la feria de así, Rafael, los 3 euros para ti, pero a mí no me quites tú el día de feria. Pues, no, pero vamos, que se podría... Para gustos colores, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de un hecho importante. Bueno, pues vamos a seguir, porque todavía queda muchísimo por ver en esta iglesia. El de Cardero en Santa Cruz duró 2 horas. Pues... de aquí estamos 2 horas, no pasa nada. Bueno, entonces ya está el cancel, ¿no? Es más sencillo que... El águila, el águila, ¿no es un águila ahí o qué es lo que es? Eso es un
se representa normalmente un pelícano, vale. que derrama su sangre para alimentar a su hijo, que es la simbología de Jesús. Aquí lo volvemos a ver también en esta pieza, en este corpus chico que se llama, que no es el que procesiona el día del Corpus, esta custodia, la que procesiona es la que se encuentra en Santa Cruz, pero también es magnífica con esta columna salomónica, y también creo que se hace una pequeña, no el día del Corpus, nos han cerrado. No, ha cerrado, pero espérate a ver. Aquí para arriba, ya. Ahora. Pues vamos a pasar aquí a... Qué oscuro está esto. Oscuro, pero... Vamos a... Hágase la luz. Por aquí. Y Mila hizo la luz. Pues este patio también, que es importante. Vamos a colocarnos aquí para ver una visión de la torre y explicaros un poco el Vente patio. a la derecha, ahí. Sí, eso es. Esto que lo hizo un museo también don Esteban. ¿No? Sí, con piezas de un párroco. Oye, que vista más bonita aquí desde la iglesia, Mila. Yo nunca me había posicionado aquí. Aquí siempre solemos colocar a los grupos, a los amigos, a los turistas que vienen, porque se ve una vista preciosa de la torre. La he visto desde la biblioteca, que me dio Manuga, la directora de la biblioteca, se ve y dice, Rafael, una visión preciosa. Pasa usted, señora, pasa usted. Buenas tardes, no se preocupe usted. Buenos días. Aquí se ve una visión muy bonita bonito, además está el día azul. De la torre. Ay, mira cómo se ve, mira. Esto después cuando se vea en 1080 en un HD en alta definición, esto se ve fantástico. Precioso. Vamos, además con lo que tú estás explicando, ya verás, esto vamos al National Geographic, el canal Historia. Bien, pues de esta torre como curiosidad, os comento que es la segunda más alta. La más alta es la de San Gil, esta sería la segunda más alta. Y esta como peculiaridad es la que tiene más campanas, tiene 10 campanas. En Écija se contabilizan que hay casi unas 100 campanas entre torres y espadañas. Y además de ver aquí las campanas, pues vemos toda la azulejería. Buenos días, Francis, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. ¿Hoy nos va a visitar hasta aquí el arcipreste también? Sí, hasta aquí el arcipreste. Pues no sé, eso lo sabrá don Francisco. Digo, pero que hoy vaya a pasar personas de la iglesia, Le decía, venga, pues disculpa, Mila. No pasa nada. Es que estos vídeos son así, sí, ¿sabes? Claro, espontáneo. Es lo que le da el encanto al vídeo. Pues, como estaba comentando, la azulejería, esa azulejería azul cobalto tan características de las torres cijanas y de las espadañas. La disposición de la azulejería de la torre y esos vanos circulares, esos círculos, y la balaustrada también hace que recuerden mucho esta torre a la Giralda de Sevilla. Cuando vienen los turistas y dicen, ¿cuál es la que se parece más a la Giralda? Exacto. Pues solemos destacar esta. En cuanto a la azulejería, si te fijas, vemos una campana central, en el lateral una campana más pequeña. De color verde, ¿no? De color, la parte de madera. La coleta, como se denomina, de color verde, y al lado vemos la azulejería que empieza a brillar. Eso es algo también muy característico de las torres de las espadañas ecijanas, que hace que el conjunto histórico de Écija sea tan particular. Porque en Écija tiene dos cosas excepcionales, el sol, como todos sabemos, y otro las torres y las espadañas. Cuando empiece ahora a partir de las 12 a darle el sol con mucha intensidad, esa azulejería va a perder el color, lo que vamos a ver solamente es la silueta de esa forma, de los rombos. Entonces hace que la torre parece que esté decorada con espejos, incluso con losas doradas. Eso es algo que algunos viajeros cuando venían a Écija lo contaron en sus crónicas y hablaban de que desde lejos sabían que estaban cerca por el brillo que emitían sus torres, pero hablaban también de trampantojo, porque ellos desde lejos se creían que esas torres estaban con losas doradas o con otro material. Cuando se acercaban y veían la torre con ese azulejo azul, se quedaban sorprendidos de que ese azulejo azul brillara tanto. Yo creo que cuando pase un rato nos podremos volver a asomar aquí a este lugar y veremos cómo empieza a brillar la torre, que es un elemento, es un espectáculo, verla brillar así. Ya, como digo, está empezando a brillar por un lateral. Por la derecha, ¿no? Exactamente. Este es el que da al sur, ¿no? Orientación sur, ¿no? Orientación sur es para la calle nueva y entonces estamos... Sí, exactamente. Exactamente, la parte sur de la torre,
Y también aquí solemos comentar a los grupos lo que es una matraca. Y es que en el cuerpo cilíndrico de esta torre se conserva su matraca. Lo que pasa que desde aquí no se ve, se ve desde la plaza. Pero lo comentamos aquí porque aquí colgada en esa pared está la matraca. Esta matraca era de esta torre, lo que pasa es que se bajó porque estaba en malas condiciones. Y explicamos que es una matraca. Pues las matracas se colocan perpendicular a las torres. Hoy día muchas torres de Écija siguen conservando su matraca, como Santa Cruz, San Gil, Santiago o esta torre, y doy Santa fe María. Porque en todas he estado yo, y ahí. Y eso y se ve al final lo que pasa es que esta estaba dificultosa para subir, ¿tú subió? A esta no. Pues al final, al último tramo, yo digo, ¿sigo o no sigo? Y me dice el valiente y seguí. pues como digo, la matraca. La matraca gira y esos martillos metálicos que estáis viendo, voy a apuntarlos, sí, y ahora volvemos a esta parte. Estos martillos metálicos, estos martillos que están aquí, al girar, golpean las piezas metálicas. Y suena con ese sonido característico de las matracas. ¿Cuándo suenan las matracas? Pues en Semana Santa. Solo se suena una vez al año. Y suenan en Semana Santa para dar el toque de difuntos porque ha muerto Jesús. Por eso siempre comentamos a los grupos que existe un dicho muy popular en Écija que es trabajas menos que una matraca. ¿Por qué? Porque solo suena una vez al año. Y también algo que no solamente de Écija, sino de muchos lugares, a los niños cuando se ponen muy pesados se les dice no me des más la matraca, y viene por el sonido pesado, digamos, de estas piezas. Pues bien, además de ver la matraca, aquí tenemos la oportunidad, en aquel ángulo hay una campana de grandes dimensiones, la torre de Santa Bárbara, que fue la torre que tuvo la mala suerte que... Un rayo fue, ¿no? Exactamente, que un... Pues yo me creí que había sido también del terremoto, mira, porque como tiró tantas torres, pero me dio Eugenio que no, que había sido un rayo. Fue un rayo, además de hecho, la torre de Santa Bárbara tiene la peculiaridad que se conservaba la torre mudéjar, es decir, que sobrevivió al terremoto y era la única torre mudéjar de Écija, pero no sobrevivió al rayo que le cae. Además en Santa Bárbara. En Santa Bárbara. ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? ¿No? Pues aquí ahora hablamos un poco de lo que es el patio de las piezas arqueológicas, y es que este patio, que es en sí un patio muy bonito por su arquitectura, por este espacio claustrado, los arcos de medio punto, si nos fijamos aquí, señalo que también hubo, no sé muy bien porque hay mucha luz, pero vemos unas cenefas con pintura, y es que tuvo más y en la parte debajo de la canaleta. Exactamente. De hojalata, vemos ahí restos de pintura, mural, allí también. Entonces, correcto, como digo, los edificios de no tenían muchísimo más color. Pues bien, además de lo que es la arquitectura en sí del patio, vemos muchas piezas arqueológicas de muchas épocas, pero sobre todo de época romana, porque aquí hubo la suerte de que un párroco era aficionado a la arqueología y decidió conservar las piezas que encontraba, tanto en reformas en la iglesia como en la ciudad, y los propios écijanos pues también le daban estas piezas. Como digo, hay muchas piezas romanas, como lápidas, o estas ánforas. Las ánforas esas de aceite. Son de vino, esas son de vino. No son de aceite. Las de aceite son más anchas, son más grandes. Y estas son de vino. Pero tanto las de vino como las de aceite, como las del garum, esa salsa que les gustaba mucho a los romanos, tenían este saliente debajo. Eso te iba a decir que me ha extrañado, porque yo siempre he nacido una gran plana, así y tal, ¿no? Pues este saliente, ¿para qué servía este saliente? Pues para su transporte. Y es que la bodega de los barcos se llenaba de tierra y las ánforas se clavaban y así estaban más tiempo sujetas. Y así no se rompían. Qué cosa más curiosa, Mila, oye. Pues las de vino, lo que ocurre, las de aceite, perdón, tienen, al ser más grandes, tienen lo que es el saliente más pequeño, pero estas que eran más, digamos, más delgadas y podían ser más inestables, necesitaban ese soporte tan grande. Entonces, de ahí que tengan ese soporte. Imaginaros los barcos de barcos romanos de la época, y barcazas llenas de tierra, y las ánforas se clavan. Y así es un transporte mucho más cómodo y más seguro. Pues, en una banco de madera se pone, pero claro, eso sería más elaborado y tal.
Y además de estas piezas, pues vemos piezas visigodas, como este capitel que estamos señalando aquí, que es una pieza muy interesante de la iglesia, porque en Écija se conserva, como digo, ¿Visigoda de qué año hablamos eso? Pues los visigodos son los que estuvieron en la Edad península Media. después de la época romana, Edad- antes de la llegada de los musulmanes en el 711. Entonces, el siglo En la V, premedia, una cosa así, siglo ¿no? V hasta el siglo VIII. Ya, ya. El resto de visigodos que hay muy poco, pero no solamente en Écija, sino en la península en sí, Ya, porque ya. se usó mucho ese Y material. estuvieron De unos ello- pocos siglos, ¿no? de hecho, la arquitectura visigoda es que usó mucho material romano y después los musulmanes usaron mucho material visigodo. Entonces hay pocas piezas visigodas. Aquí que conservamos este capitel, conservamos un crismón que vamos a Un señalar. crismón, que es lo que es. Pues son las iniciales de Jesús, Ah. que es lo que estamos viendo aquí, Ya. y se coloca la representación de las iniciales de Jesús. Y se coloca una A y una omega, una alfa y omega, que simboliza principio y fin. Ya. Entonces, otra pieza interesante de esta colección. colección. Vemos esas bolas, que se cree que son balas de catapulta, Ah. que hay varias en el patio. Y hay también tejas, lápidas romanas, y aquí en esta vitrina pues vemos una colección de piezas particular de este antiguo párroco. Vemos algunas que no son de aquí de Écija. Por ejemplo, aquí vemos una pieza precolombina de Costa Rica, vemos una pieza de Egipto, y se lo regalarían al sacerdote y él lo colocó aquí. Pero Parece aquí vemos... azteca esto, ¿no? Ujú. ¿Eh? De la Sí, época sí, sí. de allí, de los Viene, incas, ¿no? claro, viene de eso, de Costa Rica, o Ya, como ya. vemos ahí en la cartela de Colombia. Ya, ya. Hay lacrimarios romanos, hay lucernas romanas, que son estas lucernas, que en el museo se conservan varias, lucernas musulmanas, que son las de atrás. Como detalle curioso, las lucernas romanas acaban en círculos, digamos, y las musulmanas acaban con ese pitorrillo delante, que son, en definitiva, son las dos lámparas de aceite. Por eso el aceite fue tan fundamental para el desarrollo de la ciudad, porque el aceite se usaba para todo, pero para un uso muy importante era para iluminarse, se iluminaban con estas lucernas. Si abrimos por aquí, hace tiempo que no abrimos, Sí, se puede abrir. Oh. hay Ahí hay más. piezas también. Ya. Lo que ocurre con estas piezas, que están descontextualizadas, porque Ya. algunas eran regalos que se les hizo al sacerdote, Ya. o otras, como digo, propias de su colección, y pues difícil saber la época exacta y el contexto. Ya, ya. Lo más importante de las piezas siempre es contextualizarlas, y por eso la labor de la arqueología es tan importante, no, cuando se encuentra una pieza por el campo, no llevártela, sino intentar Ya. dejarla para contextualizarla Ya. el De todas periodo. maneras, tenemos nuestro museo, que está perfectamente. Un saludo al amigo Antonio Fernández, director del museo, que también nos atendió el día que estuvimos allí. Bueno, y en Colombia, ahora que ha dicho Colombia, hay un sacerdote en Colombia que estuvo aquí en Écija un verano, en Santa Cruz, Pablo Hernando Beltrán y Beltrán, un chaval, tiene 32 años, muy joven, pero que estuvo en Roma 4 años haciendo la especialización y tal, y vino aquí un verano. Es encantador el muchacho, y hoy está con lo joven que es, está director de estudios del Seminario Mayor San José de Zipaquirá, donde está la Catedral de la Sal, que está a unos 80 o 100 kilómetros de Bogotá. Así que, como ha dicho lo de Colombia, pues me he acordado porque tengo buena amistad con él. Así que, Pablo, un saludo cordial. También. Pues vamos Porque a pasar los vídeos también los veo, porque también... aquí a la sala pues pasa, de por tacas. favor. Y voy a mirarla por aquí. Aquí. Y no sé si aquí también. Esta no se ha iluminado Sí. nada. Sí. Bien, esta es una sala que es conocida como la sala de tacas.
¿Perdón? De tacas. Taca, ¿y eso no es en cristiano que llaman? Pues son taquillas, las taquillas que tenían los sacerdotes. Aquí en Écija tenemos la suerte que se conservan muchas salas de taca que son preciosas. La de Santiago se conserva, la iglesia de San Gil también conserva una sala de taca, que si las recuerdas son salas con armaritos. Estos armarios, estas tacas, estas taquillas servían para que los sacerdotes guardaran sus enseres. Santa María, la parroquia ha optado ahora por musealizar este espacio y piezas antiguas, como hemos ido comentando. No se usan, claro, se usaba antes. Se usaban antes. Entonces, como este espacio no estaba usado y había muchas piezas importantes que no estaban expuestas, pues han optado por musealizar esta sala, como digo, y usar las tacas de vitrina expositiva. Entonces, así tenemos la oportunidad de ver muchas piezas interesantes que se conservan en la iglesia que no estaban expuestas al público. Como por ejemplo el Museo Sacro, cuando don Antonio Pérez Daza hizo el Museo Sacro, pues aquí algo parecido, pero usando lo que es la arquitectura de la sala. La sala en sí es muy bonita, vemos estos elementos de yesería, estos arcos, esta especie de arcos fajones, y en estos elementos que resaltan este tipo de bóveda, y además de lo que es la arquitectura, lo que es el trabajo de la madera. Fijaros en las puertas, que son magníficas, y ahora ya veremos las piezas, pero fijaros en las puertas, cómo tienen estos elementos decorativos tan. Y son también del siglo, el siglo XVIII sería este conjunto, la reforma del XVIII. ¿Y aquí qué piezas se conserva? Pues como estáis viendo, muchos enseres de plata, coronas que probablemente son de tallas de vírgenes que están aquí en la iglesia, que por motivos de seguridad se han ido guardando, porque antiguamente las imágenes estaban decoradas con sus joyas, sus piezas de plata, pero eran unos elementos que podrían ser fáciles de robar. Así se ha perdido muchas piezas importantes en las iglesias, entonces es una forma de tenerlas protegida. Aquí vemos una pequeña talla de una Virgen del Valle, en muchas representaciones. Aquí en esta iglesia tenemos otra representación de la Virgen del Valle, donde se encuentra el Sin Pecado del Rocío, y aquí en esta misma sala. Ahora si quieres ahora enfocas allí y se ve una vidriera con la Virgen del Valle. Una cristalera, una vidriera. Pues una vidriera con la Virgen del Valle. Y voy a destacar aquí muchas piezas, pero voy a destacar varias. Una de ellas es este portaviático que servía para llevar aquí hay varios portaviáticos para llevar la Sagrada Forma. Destaca en concreto por la cantidad de piedras preciosas que tiene zafiros y tiene rubí. Aquí en esta otra escultura pues se guardaban los óleos sacros. También si pasamos por aquí, aquí hay distintas tallas, algunas están deterioradas, su mayoría del siglo XVIII. Pues sí, no me había fijado yo. La cantidad de piezas que tenía la. Increíble, vamos. Yo me fijaba en el patio, pero esta parte no la conocía. Es que esta parte lleva poco tiempo abierta. Ya. Y además también es una sala expositiva, pero también una sala muy funcional, porque es que aquí se usa este espacio para entrar a la sacristía. Hace 2 sábados, Rafael, hubo una reunión de las Cáritas de Écija, que vinieron de Sevilla a darnos una charla y nos reunimos aquí, vamos. Y aquí vemos una talla del Niño Jesús. Vemos aquí, voy a abrir una imagen de Santiago Apóstol, patrón de la caballería. Aquí vemos un cáliz medieval. Aquí voy a destacar otro cáliz medieval que ahora señalaré, que es muy interesante para la historia de la iglesia, y no está quizás tan decorado con tantas piedras preciosas que otras piezas, pero es muy interesante por esa forma poligonal. Aquí una imagen de San Pedro Penitente. Como vemos, necesitaría una restauración como otras muchas piezas de la iglesia, porque Écija tiene un patrimonio tan grande, tan amplio, que habría que invertir muchísimo dinero.
Por eso, cada vez más, muchas iglesias tienen una parte que para los turistas hay que abonar una entrada, pero es una forma de recuperar la inversión. Tú has ido inversión. igual que yo, y yo cuando voy por ahí, en casi todos los sitios, Hay que y tanto como cuando vas a Italia, claro, o vas a Francia, y hay que depositar. Es una forma de que se conserve este tipo de patrimonio, y además si se hace un uso turístico, como es el caso, que no se venga a la iglesia a rezar, sino de visita turística, pues estas iglesias tienen su precio de entrada. Este ostentario, y que además se abre y tiene, es decir, que tiene dos piezas, es una especie de custodia, y abajo, la parte poligonal, pues se guardan también las sagradas formas. Tiene piezas de coral, de perla, aparte de la parte de arriba donde tiene la cruz, tiene piedras preciosas, abajo hay unas perlas magníficas. Es verdad, es cierto, ahí se ve. Y la pieza que voy a destacar, ahora pasamos a, bueno, aquí una talla de San Antonio, y relicario, portapaces también, que vemos ahí detrás. Y como curioso, que son unas sacras, y la pieza que vamos a destacar es este cáliz. Este cáliz es un cáliz muy sencillo, pero se fecha en torno al siglo XIV. Es un cáliz medieval en el que tiene distintas bocas, digamos, un cáliz polilobulado, para que cada sacerdote bebiera por una boca diferente. Cuando se hacían misas conjuntas, misas importantes, y que había varios sacerdotes, tenían que beber cada uno por una boca. Este estuvo expuesto en la exposición iberoamericana del 29 de Sevilla. ¿Dentro que hay un rosario? No, es me supongo que eso se usará en el momento es como una especie de cucharita. Cucharilla así con el cordón, vale. Que en la misa pues se usará. Y como digo, estuvo expuesto en la Expo Iberoamericana del 29 de Sevilla, en el pabellón del Vaticano, y en el 1992 el pabellón del Vaticano volvió a pedir esta pieza, y estuvo allí expuesta también. Yo te he dicho el rosario porque mi mujer me tiene puesto un rosario debajo de mi almohada, porque soy miembro de la cofradía del Rosario, y no se verá, me van a castigar ahora me van a poner, y no se reza el rosario, pero vamos, mi mujer si lo reza todos los días, yo no. Aquí pues eso en Santo Domingo, pues el rosario perpetuo también es muy importante para la historia de la ciudad, que también en octubre hacemos eso. Se sigue haciendo ese rezo. Pues ahora no sé si podemos pasar a la sacristía, porque en las visitas turísticas vamos a intentar no suelen entrar, ¿no? No, sí, en las visitas turísticas, cuando se abona la entrada, están incluidas vamos a apagar, si quieres, la luz primero. No, la luz, que si no después. Y esta pieza es nueva, que la acaban de poner, esta semana. Es un misal, y está recién expuesto. Esta semana lo han puesto. Se conserva, esta iglesia tiene un archivo muy interesante, tiene una biblioteca muy interesante con libros muy antiguos, y tienen varios misales de este tipo, y fíjate por detrás que tiene incrustaciones de plata, y está... ¿No ha dado tiempo a saber la fecha? No me da tiempo, porque es que lo han puesto hoy es la primera vez que lo veo. En primicia. En primicia está puesta Pues nada, señores, la suerte que estamos haciendo en primicia, la exposición hoy. Hola, buenos días. Pues vamos a apagar las luces. Aquí también hay mucha pintura, en su mayoría anónima, de la escuela sevillana, con diferentes escenas religiosas. Vamos a pasar. Llevamos 1 hora y 15, te lo digo para que nos vayamos cronometrando. ¿Porque hasta cuánto te dura la batería? No, el problema es que se quieran ir el sacristán o se quiera ir don Francisco. Pues esto está cerrado, pues vamos a ver al altar mayor, y ahora cuando veamos a Antonio le preguntamos. 2 horas y media tiene, ¿sabes? Pero vamos. Sí, es verdad, porque es que a las 1:30 cierran, pues vamos a... Vamos a seguir viendo elementos, nos vamos centrando en lo más importante, y si nos sobra tiempo, pues ya después volvemos. Aquí, como curiosidad de la campana,
porque he dicho de Santa Bárbara, pero la torre tuvo una campana del siglo XIV en la que estaba representado el pendón de Écija, que creo, ¿no?, que es este. Lo que ocurre es que no sé si esta es la que imita a la de a la que estuvo antigua o la que bajó, entonces puede que he comentado antes del rey de Santa Bárbara, pero aquí se ve ese sol de Écija agachado. De que eso es el rayo, ¿no? Da la sensación. Sí. No, es que es curioso, ¿no? Que a lo mejor no es, ¿no? Y posiblemente no será, pero que la sensación que da, ¿ves? Como si hubiera caído ahí el rayo. Bueno. Pues vamos a pasar por aquí. Vale. Volvemos a entrar a la iglesia. No se ha ido usted, hermano. Ahora Tú sabes dónde están las llaves, ¿no? No, pero ahora lo... Bueno, ¿dónde vamos? ¿A la sacristía? ¿Vamos o no nos fiamos? Mira, primero aquí... porque también eso, ejemplo de la religiosidad, de la devoción de los santos de esta iglesia, San Judas Tadeo, no podemos dejar de nombrarlo porque viene muchísima gente a rezar a San Judas. De hecho, cuando hablamos del incendio de los 90, es un incendio que se produce aquí, en el retablo de la Virgen del Pilar, que se encuentra arriba, y seguramente ese incendio se produjo por la cantidad de velas encendidas que había para San Judas. Hoy, como vemos, las velas son electrificadas, pero antiguamente las velas que se ponían eran velas de verdad, que ponían en riesgo a la iglesia. Entonces, la suerte es que no se quemó la talla de la Virgen del Pilar, sí se quemó la talla de San Judas, y no se quemó, digamos, la iglesia, que se llenó de humo, y se hizo una reforma que es la que comentamos al principio del vídeo. Además de San Judas, aquí vemos una imagen de Santa Elena, y aquí en esa otra vitrina una imagen de Santa Marta, que también se viene mucho a rezar a estas imágenes. Pues vamos a pasar por aquí. En el altar, la Virgen del Pilar, esa es la Virgen del Pilar. Correcto. Una talla esta es la que se pone cuando el día de la Guardia Civil. Exactamente. El 12 de la patrona de la Guardia Civil. Sí. Pues... ¿Está cerrado o está abierto? Yo creo que está cerrado. Le voy a preguntar, Pilar, ¿no está Antonio ni Jesús? ¿O Jesús? Para abrir la sacristía. Para entrar a la sacristía, ¿está abierta? Está abierta, vale. Gracias. Vamos a estar haciendo el vídeo, ¿vale? Vale. Pues vamos a pasar por aquí. Aquí, en este lado. Mira. Vale, gracias. Ahora vamos a pasar por allí, ¿vale, Pilar? Y tú también sales, Pilar también sale en el vídeo, que es fundamental la iglesia. ¿Sí? ¿Usted quiere salir? ¿Usted, señora? Ya, vale. Pilar es fundamental dentro de la iglesia. Que esto no es rococó, ¿no? Mira, esta es la sacristía de la iglesia, que cuando vienen los grupos turísticos y abonan la tarifa, pues se puede ver por un módico precio lo que es la capilla sacramental, el museo y esta sacristía. La sacristía, como veis, tiene cajonerías muy interesantes, la mayoría del 18. Y la sacristía también, como otras muchas sacristías en Écija, tiene su aguamanil, que es aquella pieza que no encontramos allí. En castellano, aguamanil. El aguamanil es una pieza muy interesante que tiene la mayoría, tiene esta fuente. El aguamanil es la fuente. El aguamanil donde los sacerdotes se lavaban las manos. Se lavaban las manos, se lavaban y se lavan. En San Juan me lo explicaron. Pues los aguamaniles de Écija, pero este tiene... Estas fuentes son muy interesantes. Los amigos de Écija hicieron una de estas carpetas de láminas que hacen, hicieron una de aguamaniles. Los aguamaniles son fundamentales porque, como dice Antonio de aquí de esta iglesia, la misa realmente no empieza cuando el sacerdote sale al altar, sino la misa ya empieza aquí, en la sacristía, con el rito de lavarse las manos antes de los cultos. Y como veis, es precioso, con una venera, con estas formas de concha, mármoles de distintas canteras, de distintos colores. Siempre decimos a los grupos, en Écija no abundaba la piedra, entonces traer los mármoles, traer la piedra, pues era bastante costoso y bastante caro. Y este aguamaní, pues bastante bonito. El búcaro es más reciente. El búcaro es más reciente. Búcaro, borrón, botija, hay que ver, el que tenga habla español. Y también destacamos aquí unos jarrones que se sacaron, que son estos jarrones asiáticos, seguramente procedentes de China, que vemos aquí. Uy, ten cuidado. No te preocupes. Vaya chillado en Francisco, que hemos entrado aquí.
Y estos son jarrones asiáticos. Estos jarrones, ¿cómo llegaron aquí a Écija? Pues seguramente por devociones populares o por los propios evangelizadores écijanos que estuvieron en tierras asiáticas. En Santa Cruz, por ejemplo, tenemos una pieza de arte Nanbán, de arte japonés, que se encuentra en el Museo Sacro. También allí hay casullas de Filipinas, de lugares lejanos. Y aquí en Écija tenemos un santo, que es San Francisco de Écija, un santo dominico, que, vamos para allá, que murió en tierras asiáticas. Entonces, la fecha es difícil fecharlo porque, vamos, aquí hay pocos expertos de arte asiático, de arte chino, y además están descontextualizados, pero son una pieza interesante de la iglesia. Y mucha pintura, la mayoría, como digo, escuela sevillana, la mayoría del siglo XVIII. Destacamos esa pieza en cristal. Perdona, mira, el otro día me decía José Enrique Cardero, cronista oficial, visitando el Carmen, que nos basamos mucho en las imágenes, pero que hay un gran desconocimiento de la riqueza de la pintura en las iglesias y templos de Écija, en los conventos. Es un tema. Sí, me lo dijo, dice Rafael. Yo no sé, las imágenes dicen, pero la riqueza que hay de las pinturas es impresionante. Hay sin embargo, no. mucho desconocimiento porque, porque hay poca documentación, me supongo, para los historiadores a la hora de elaborar trabajo. Se conserva mucha documentación sobre la carpintería, sobre las tallas, pero hay poco sobre la pintura. Y es una pena porque en Écija ahora vamos a comentar una gran pintura que se conserva en esta iglesia. En Santiago hay unas pinturas magníficas en el retablo y están poco estudiadas en general. Y también la pena de las pinturas que necesitan la mayoría, aquí al estar en la sacristía, que a lo mejor no han tenido tantas velas, como en lo que en la iglesia se conservan mejor, pero hay muchas pinturas oscuras, como vamos a Yo siempre digo que Écija tenía que tener 5.000 turistas diarios, 100 autobuses. Y yo le pido a San Pedro y a Dios que a ver si lo veo. Ojalá, estamos no, hombre, porque es verdad que en los últimos años estáis habiendo así personas que se habéis involucrado por parte del Ayuntamiento, de la Oficina de Turismo, que por cierto quiero dar las gracias a Virginia Rivera, que también está aportando exquisitamente, y la verdad que se va viendo. Es verdad que tenemos retraso con respecto a otras ciudades, porque tú vas a Trujillo, tú vas a Úbeda, tú vas a Baeza, pero es que mira, tú lo sabes mejor que yo, porque te dedicas a esto. Yo siempre he dicho que aquí un turista, para ver bien Écija, si estuviera todo abierto, 2 o 3 días. 2 o 3 días, bueno. Sí. Y ahora hace falta infraestructura, también hotelera, restauración, pero bueno, vamos a dejarlo eso hoy. Aquí es una pintura sobre cristal. El cristal es un soporte que le da mucho brillo a lo que es la pintura, son difíciles de pintar, se tiene que pintar, digamos, al revés, y ahí representa un rompimiento de gloria, y hay pintura en cristal aquí, por ejemplo, en la iglesia de San Juan, hay 2 escenas bíblicas, y hay pocas representaciones de pintura sobre cristal. Está pintado al revés. Normalmente sí se pinta para que se consiga el efecto deseado. Bueno, pues vamos a salir por aquí, si Pilar nos deja, para ver una pintura magnífica. ¿Qué has pisado? ¿Has lavado? Pues vamos a dar por ahí arriba, ¿no? Para enseñar a la Virgen de la Antigua. Para enseñar a la Virgen de la Antigua. Por ahí con cuidado. No, vamos a dar la vuelta, venga. Que no, venga. Vale. Hija, perdona. Muchas gracias. Siempre, a Pilar, la pobre, siempre le piso el suelo. Hablando... Esta es la parte que normalmente no se ve de los feligreses que estamos ahí. Ni turistas, esta parte no se accede. Bueno, esta es la parte de atrás de este tabernáculo, que ahora comentaremos de frente, que es magnífico, que es rococó del 18, que hace las funciones de sagrario, coronado con la Virgen de la Asunción. Estamos aquí viendo la parte de atrás, ahora veremos la
la delantera. Pero aquí lo que quiero es hablar un poco de esta pintura que estábamos comentando, la historia de la pintura de Écija. Y esta es una de las pinturas más importantes de las que se conserva en Écija. Es una pintura que representa a la Virgen de la Antigua y que se atribuye a Villegas Marmolejo, que es uno de los grandes pintores del XVI. La Virgen de la Antigua es una representación, la representación más antigua, digamos, se encuentra en la Catedral de Sevilla. Esa Virgen de la Antigua tiene mucha relación con los navegantes, incluso con la primera vuelta al mundo del Cano y Magallanes, y es que se decía que los navegantes, antes de embarcarse en esas grandes aventuras, le rezaban a la Virgen de la Antigua. Cuando después de varios años llegaban sanos y salvos, antes de pasarse por sus casas, se iban a la catedral a agradecerle a la Virgen de la Antigua que habían llegado sanos y salvos. Pues bien, Écija también fue tierra de navegantes, estaba muy cerca de Sevilla, y desde el siglo XVI que se descubren las Américas, pues parten desde aquí muchos navegantes. Entonces, la representación de la Virgen de la Antigua es muy común en iglesias écijanas. En Santiago, en el retablo donde está el día del Cristo de la Aspiración, hay una Virgen de la Antigua. En San Juan también la que hay... está a la izquierda, sí, que me dio don Ángel, si no me equivoco, don Ángel, perdóneme usted si me equivoco, pero me dijo que era de las imágenes más antiguas de Écija. Sí. Estaba recién restaurada. Sí. Estaba en la parte izquierda. No, pero esa es una Virgen sedente, esa es la Virgen de Gracia. Eso, perdón, esa es la Virgen de Gracia. Gracia. Vale, sí, vale. Que también, es que Gracias por la corrección. Santiago tiene la suerte de tener muchos elementos don góticos. Ángel está escuchando de Rafael, va por mal camino. Menos mal que está aquí pero está muy cerca, que es la Virgen de la Antigua, está en el retablo de donde está el Cristo de la Aspiración, que esas pinturas se atribuyen a Pedro de Campaña, que ahora comentaremos. Y aquí en Écija hay Virgen de la Antigua, como digo, aquí en Santa María, en la iglesia de San Juan, en Santa Bárbara y en Santiago. Y la Virgen de la Antigua, ¿cómo se representa? Pues si volvemos a enfocar, se suele representar a la manera gótica y con influencia bizantina, es decir, muchos colores dorados, y se suele representar en un primer plano a la Virgen con una rosa en la mano y con el niño en brazos. Y Villegas Marmolejo, pues, es uno de los grandes pintores de la Sevilla del XVI, influenciados por Alejo Fernández, Pedro de Campaña, también otro gran pintor. Y eso lo comento porque siempre le decimos a los grupos que hay pintores muy importantes en Sevilla, siempre nos suena Velázquez, Murillo, Zurbarán, que era de Extremadura, pero se afinca en Sevilla. Y esa gran escuela barroca surge porque en el siglo anterior hubo pintores como Villegas Marmolejo o Alejo Fernández, que tenemos la suerte en Écija, en el retablo de Santiago, de ver sus pinturas, pues que renovaran la forma de pintar. Como digo, es una de las obras más importantes de esta iglesia y de la colección pictórica de la ciudad. Pues vamos a... El órgano que no está operativo, ¿no? El órgano no está operativo. Hay 14 órganos en Écija, sí, tengo entendido solamente, y ahora hay 4 operativos porque está la asociación de organistas, ¿no? Franci, ¿no? Se llama. Sí. Que está... efectivamente, pena, es que hay muchísimos órganos y además que muchos pasan desapercibidos. Santa Bárbara tiene su órgano, este órgano también pasa desapercibido. Tenemos el órgano de Santiago, tiene su órgano, Santa Cruz, que sí se restauró hace unos años. En los conventos, en Santa Florentina tienen un órgano pequeñito, San Juan, y es que hay una obra que se llama Écija la encrucijada organista, en la que se estudia todo esa creación de órganos que hubo en la ciudad. Bueno. Y vamos a pasar por aquí, que no... pasar el cable por aquí, espérate, mira. Aquí, es que pasar por aquí. Exactamente. Desde aquí se ve una vista muy bonita de lo que es el cancel, como estuvimos comentando al principio de la visita, con esa forma semicircular tan original, y también se ve una vista muy bonita de la cúpula magnífica, una cúpula de media naranja sobre tambor, que descansa en pechina, y todas esas pinturas son pinturas contemporáneas que se hicieron después del incendio de los 90. En algunas vemos representaciones como la propia escultura de San Pablo que procesiona el día de... Esa no la pintaría de Joaquín Ojeda. No, eso lo pintó, mira, aquí en la... si pasamos por aquí, ahí hay una inscripción en la que se agradece a don Esteban. Eso fue después del incendio.
En noche de 18 de octubre, mira, quedando el templo notablemente tal, ¿no? Dice, la decoración y pinturas la realizó el pintor Antonio Cardozo Triguero, natural de Mairena del Arcón, por encargo de don Esteban Santos Peña. Son de los 90. Pues vamos a pasar por aquí para no pisarle otra vez a Pilar. Aquí es una visión, cuidado con las escaleras, magnífica del tabernáculo. Esta iglesia tiene un presbiterio muy original, porque la mayoría de los altares mayores tienen un retablo anexo a la pared, como Santiago, Santa Cruz, pero aquí pues se dejó espacio para el sillería de coro, que no lo hemos nombrado, el sillería de coro que está allí, de línea muy sencilla, se vincula, se relaciona con Juan de Mesa, pero vamos, Juan de Mesa se supone que hizo el proyecto, pero después no lo llevó él a cabo. Y delante pues tenemos este monumento en madera, rococó, en el que comentábamos antes los estípites. Aquí ya no vemos estípites porque aquí vemos una maraña decorativa, como le digo muchas veces a los grupos, un encaje en madera, en el que ya no vemos las columnas, sino esa decoración tan característica del rococó. Y como digo, un retablo o un tabernáculo muy original, porque es un monumento, es una gran columna coronado con la Virgen de la Asunción, la titular de la parroquia, y sirve también de manifestador. Esas puertas se abren y ahí se coloca la exposición del Santísimo. Estupendo. Hay que ver la riqueza que tiene la iglesia, sobre todo cuando va uno acompañado de personas expertas y preparadas con conocimiento, y lo bien que lo explicáis, porque estoy teniendo una suerte con los vídeos, porque yo de verdad me estoy quedando lo bien que porque mira, una de las cosas más importantes que yo siempre he dicho, todas las profesiones son complicadas y todas las carreras universitarias son complicadas, pero la de más complicada es la de enseñante, la de formador, la de profesor, la de maestro. Es decir, el tú expresar lo que tú sabes a 20 personas, a 30 o a 10 o a una, y que te entienda. Eso es muy complicado. O sea, ser pedagogo, ¿no? Como técnicamente. Y la verdad que estoy teniendo una suerte porque José Enrique Cardero, Eugenio Benjumea, en fin, todos los que nos han acompañado. Marina, que también nos hizo, Marina Ojeda os hizo también. Estoy pendiente, con Marina Ojeda hicimos el museo con el director Antonio, con Antonio, Maruja la biblioteca, con Marina la tengo pendiente de hacer, y ahora tú, es que de verdad, no sé, me dicen por el Facebook y por el WhatsApp, dice, Rafael, ¿y cómo tienes la suerte de escoger a estas personas que hablan tan bien, se expresan tan bien, y que es que vamos, es que la imagen la compenetran con la palabra y se crea ahí un binomio estupendo? Digo, hombre, porque ese es lo único que yo hago, otra cosa no hago. Bueno, pues antes de seguir, respecto a eso, a lo que contamos anécdotas e historias que les gustan a los grupos que vienen. También hemos estado allí y nos hemos comentado aquel santo que está sentado, que tiene su creo fama, que es San Erioteo, que es un santo que aquí lo que hablamos de él es sobre unas leyendas, unas historias que se cuentan, que se considera el patrón de los monaguillos. ¿Y por qué? Porque antiguamente los monaguillos, con esa figura que tiene sus piernas, una figura articulada, hacían una pequeña broma. ¿Cuál es la broma que hacían? Cuando llegaba un monaguillo nuevo, le decían que se acercara al santo, que el santo le iba a decir cómo se tenían que comportar en misa. Entonces el niño se acercaba y los otros monaguillos más mayores lo que hacían era mover la pierna del santo y darle una patada al niño. Entonces pues el niño se asustaba, más que del dolor de la patada, se asustaba de que no lo esperaba, con esa cara seria y erática, pues se moviera. Entonces una anécdota sobre la iglesia. Y ahora nos vamos a ver esta parte de la iglesia, la nave de la epístola. Nos queda media hora más o menos, ¿sabes? Pues, lo digo para que te lo vaya. Sí, yo creo que. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, nos acercamos y vemos, ahora han puesto el Belén. Bueno, pero
Y aquí vemos el Sin Pecado de la Virgen del Rocío, bordado en oro magnífico, sobre terciopelo. Está custodiado, flanqueado por obispos de Écija, San Fulgencio y San Crispín, que José Enrique te explicaría eso en Santa Cruz, por la importancia de la sede episcopal, de que Écija fuese sede episcopal, es decir, hubo obispos, como eso, San Fulgencio, hermano de Santa Florentina, San Crispín, San Probo. Vamos a acercarnos para verlo con más detalles. Sí. Se encuentran aquí esas efigies. Y arriba, bueno, el Sin Pecado, sí, ya la imagen del obispo, Valle, sí. y arriba la Virgen del Valle. También vemos aquí un pequeño estandarte con el pastorcito divino y una imagen del niño de Jesús. Esta parte de la iglesia, gracias a la Hermandad del Rocío, pues suele estar siempre muy decorada, porque son los que gestionan digamos este espacio. Vamos a tener cuidado con los cables del nacimiento, que ayer estuvimos viendo el Belén de Santa Florentina, que es muy bonito. Y aquí vemos retablos neoclásicos con distintas imágenes, como la imagen de San José. Aquí vemos la Virgen de Fátima, porque la de Lourdes se encuentra allí. Y el retablo es asimilando... El retablo es como sería parecía original. La columna de Santa Bárbara. Sí, porque es neoclásico. Exactamente, sí, que hay 3 parroquias, son Santo Domingo, Santa Bárbara y la entrada al Colegio del Carmen. Sí. Corrígeme. Sí, así, ¿no? Las portadas neoclásicas. Que yo todo lo sé de los que han venido con nosotros, que yo no... Sí, Santa Bárbara es la única que sí tiene una decoración neoclásica exterior e interior, y Santa Cruz y Santa María, que deberían de ser así lo que es el interior, pues como dije al principio de la visita, el estilo que gusta aquí es el barroco, entonces se barroquizan los espacios, se barroquizan los retablos. Entonces, ¿de Fátima? De Fátima. Originalmente los retablos eran así mucho más sencillos, imitando lo que es el arte clásico. Un reloj. Vi un reloj en San Francisco y le pregunté a Manolo Gómez, que me acompañó también, claro, se han quedado personas, Juan Mendefaro, que me disculpen, pero son ya tantos vídeos que de todo no me puedo acordar, así que un saludo para todos y las gracias como siempre para todos. Pero vi el reloj allí en el altar y le digo a Manolo, este reloj... Dice, Rafael, me pillas fuera de juego por el reloj. Pues a mí me pillas igual también, porque vamos, el reloj llevará aquí mucho tiempo en la Al final te voy a tener que documentar lo de los relojes. Pero por lo relojes. Visto es normal en la iglesia los relojes. Yo no lo sabía, pero es normal. Igual que también es normal que en muchas torres fijanas haya relojes de sol. Ahí en los parches de las torres hay relojes de sol, tanto Santa Cruz, Santiago y Santa María creo que también tiene su reloj de sol. Sí, lo he visto yo ahí arriba. Y era algo muy común para saber la hora, además de por las campanas, por el toque de campana, pues con los relojes. La Virgen de las Lágrimas, una Virgen anónima, una imagen de candelero que procesiona con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, preciosa, muy expresiva, y pues está llena de lo que es el altar, lleno de flores, detrás de esos ramos una Magdalena penitente, y es una Virgen también muy venerada y muy querida aquí en la ciudad de Écija. Procesiona a la manera con el palio y eso, como todos sabéis, pues el domingo de Ramos por la noche. La imagen del Cristo de la Misericordia, un Cristo que se fecha en torno al siglo XVII, con unas azucenas en vez de clavo, que es algo característico de la imaginería de Écija. En alguna época, hoy día hay algunos Cristos con clavo, hay otros con azucenas, pero procesionaban mucho antiguamente con estas azucenas. Este altar, pues como veis, tuvo mucha decoración pictórica. Fruto tanto de la intervención antigua de Ricardo Coma como después de la intervención que hemos comentado antes en la restauración. Y otra imagen interesante de aquí de Écija, la entrada de nuestro Padre Jesús en Jerusalén, me acuerdo de los salesianos, porque sale la borriquita, pero esta no es la del Carmen. Lo que es la talla, no, porque la talla creo que tenía una talla antigua que se cambió.
No, puede que sea. Lo que es el Cristo es de Álvarez Duarte. Lo que es la imagen del Cristo hay que ver es de Amadeo Rojas las tallas que tiene. Sí, Impresionante. La Pues, Quinta Angustia la vi yo el otro día con Cardero también allí. Y es preciosa. Es Pues preciosa. lo que es la talla es de lo que es la imagen de Sí, Jesús, de Jesús. es de Álvarez Duarte, que es preciosa. Lo que es la borriquita, yo creo que la cambió la hermandad hace unos años. Entonces ahora desconozco quién es el autor de la borriquita. Vale. Yo te hago unas preguntas. No te preocupes. El grupo de niños y la hebrea son obras de Sergio Saldaña, que es un escultor joven de aquí de Écija, que pertenece a esta hermandad. Entonces, los niños y el Cristo sí el autor. La borriquita me pilla fuera de juego, pero creo que la cambiaron hace unos años. Igual lo pone aquí, no. Puede... No, 2006 no. Esto va de otra cosa. Yo sé por mi madre que me decía eso, la borriquita que salía del Carmen, pero yo creo que no, que esa sigue estando allí. Sigue estando allí, vale, sí, vale. Creo. Que no lo sé. Y este retablo, un retablo que está en muy malas condiciones, pero lo destacamos por su fecha. Es un retablo del siglo XVI, de 1570, que representa a San Lorenzo. Esto sí creo que se puede iluminar un poco más, le voy a dar un poco más de luz. Es Madre Purísima, ¿no es? Está fundido. No es Madre Purísima. Esta es Santa Ángela de la Cruz. La representación de Santa Ángela, una foto. Bueno, una imagen de ella que también que San Expedito, San Expedito, perdón. San Expedito, que se viene mucho es un curso acelerado, a rezar. Son imágenes que también se viene mucho a rezar a esta iglesia, San Expedito y a Santa Ángela. Y también decir que en casi todas las iglesias de Écija hay una imagen de Santa Ángela, porque es una santa muy querida y muy venerada en la ciudad. Respecto al retablo, un retablo, como digo, de 1570. Un retablo que se representa a San Lorenzo y el martirio de San Lorenzo. Se ve mejor aquí que al natural, oye, por la... Pues San Lorenzo murió en una parrilla y es lo que se está representando aquí, a San Lorenzo en la parrilla. Por eso el Escorial tiene forma de parrilla, y por eso uno de los días más calurosos es la festividad de San Lorenzo. Como digo, las pinturas son de gran calidad, lo que ocurre que están deterioradas, que necesitan una restauración, pero como digo, un retablo del 16, cuando aquí en Écija hay muchas obras del 18, pues por eso lo destacamos. Y destacamos unas piezas muy interesantes de la iglesia, que son estos sepulcros. Son unos sepulcros medievales, que se fechan en torno al siglo XIV, los que están enterrados una familia de Córdoba, Teresa López de Córdoba, y creo que su hijo Alonso. Creo porque, vamos, los historiadores barajan distintos nombres, y aquí lo que cuento es una anécdota sobre los enterramientos. Y es que, como dijimos también al principio de la visita, en la iglesia hay muchas losas para enterrar a difuntos, y es que los nobles pues se enterraban en suelo santo. Era muy común hacerse estas capillas, hacer capillas. Aquí hubo de haber una capilla medieval, pero con la reforma del 18 se pierde. Y normalmente a los difuntos que hacían estas capillas, cuando se les representaba en las manos, se solía poner algún elemento que simbolizara su profesión. A los nobles eran caballeros y se le ponía pues espada. Y dependiendo del rango, de si eran condes, duques o nobles, y dependiendo del poder adquisitivo, así se le ponían almohadas. Entonces, cuanto más almohada, más rango y más poder adquisitivo. Pues yo no y sabía eso. El hombre, aquí vemos tres almohadas, y el hombre siempre tiene que tener una más que la mujer. Si venimos por aquí, vamos a ver la mujer cuántas tiene. Tiene dos. Tiene dos. Pues en otros siempre decimos a los grupos que cuando vayan a otras iglesias y ven a otros enterramientos, que cuenten que siempre es eso, se le pone una menos a la mujer. Y o sea, que este sería importante, tiene tres almohadas, sería importante. Sí, sería importante, eran esos López de Córdoba, que sería noble. Aquí vemos los escudos, vemos leones como pedestales que sostienen a personas, que incluso parece que se comen. Eso sería un perro, que era símbolo de fidelidad. Lo que pasa es que el perro, como veis, pues ha perdido la cabeza. Y aquí la mujer pues ha perdido las manos. Pero originalmente sería una preciosidad la capilla. Y aquí la capilla bautismal. La capilla bautismal
que se suele colocarla en esta nave y a la entrada de la iglesia. Voy a hacer aquí una cosilla rara ahora. La capilla está muy decorada y se sigue usando. Y los bautizos, pues don Francisco sigue usando la capilla bautismal. Estupendo. Con decoración, incrustaciones de madera, y una pila, una vidriera del Espíritu Santo y una pila bautismal preciosa de mármol rosáceo. La que vimos en Santa Bárbara es la única negra de mármol negro que había, ¿no? De Venecia, ¿no? Pues creo que sí, lo que ocurre es que la pobre de Santa Bárbara está allí más Sí, oculta. me lancé, ya. Y la Virgen de Lourdes. Algo más que se nos quede, que se nos haya quedado, porque como hemos ido últimamente así corriendo. Más rápido, pues creo que no, vamos, dentro quedaría otra visita a lo que es el archivo de la iglesia. Eso dará algo menos para media hora o más. Sí. Entonces lo dejamos para otro para día. ver la cabeza de Germánico, que eso hay que pedir permiso para que nos hable la cabeza de Germánico, con una pieza. A don Francisco, ¿no? A don Francisco. Bueno, pues ya lo dejamos para otro día. Ya llevamos 1 hora 45. Y una subida a la torre, que también tiene que ser espectacular, pues subir a la Yo a la torre ya he subido. La torre ya subió, ya ahí arriba. Lo que pasa es que no te lo recomiendo porque la última parte, Mila, está complicada. Bueno, Mila, pues te quiero dar las gracias a ti por tu amabilidad, por tu gentileza, por tu deferencia, no hacia este modesto servidor de Dios y tuyo y de todas las personas que nos están escuchando, sino por ellos, que son los que ven estos vídeos y los que le llevamos este sentir ecijano, esta gran Écija, esta ciudad trimilenaria, que yo el otro día digo, bueno, trimilenaria, celebrábamos en 1900 y pico, 1980, por ahí, los 2000 años, después aparecen en el Altozano los Taltesi, como tú sabes, digo, como sigamos carbando, al final nos vamos a llevar 5 o 6 mil años atrás. Bueno, pues en nombre de todos ellos y en el mío propio, muchísimas gracias. A ti. Y antes de yo despedirme, como estamos en estas fiestas tan entrañables de Navidad y de Año Nuevo, fiestas de mucho amor, de mucho afecto, de mucho cariño, de tal, pues despídete de todos los ecijanos que están fuera, de los de dentro que viven en Écija y de los de fuera que viven en Écija y de las personas ya mayorcitas de 80, 90 años, que por circunstancias llevan años que no pueden salir de su casa, pues despídete, Mila Parrado, guía turística y licenciada en Historia y ecijana, del arte y ecijana, a todas estas personas, pues mándale tu felicitación navideña. Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo, feliz 2018, y que si tenéis la oportunidad de venir a Écija, los que estáis lejos, pues venir, porque está preciosa la ciudad, hay mucho ambiente, y por la Plaza de España hay muchas actividades para los niños, hay muchos belenes en las iglesias y merece la pena pues venir. Y muchas gracias a todos. Vale, pues yo ya también me despido con la imagen del fondo. Mañana, si Dios quiere, tendremos otro vídeo, nos acompañará otra persona también muy preparada, pero no voy a desvelarlo. Así que muy buenas tardes, noches tengan ustedes y hasta mañana, Dios mediante. Un cordial saludo desde esta ciudad de Écija, Astigi, Bocabitur, una civilización y ciudad del sol y de las torres, según reza en su escudo.